Efesios 2:10. Pongan Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque ese versículo nos debe de abrir nuestra mente. Dice, porque somos hechura suya. O sea que la mayoría de cristianos cree que ellos fueron creados en Adán. Y eso se ha enseñado y es un error. Enseñar que nosotros fuimos creados en Adán es un error, sin embargo, ese error penetró totalmente a la iglesia. Si Dios quisiera que nosotros enseñáramos que fuimos creados en Adán, en Génesis 1:26 diría, ¿cómo se dice? ¿Creamos o criemos? Criemos al hombre. Pero Él no dijo criemos al hombre. En Génesis 1:26 dijo, hagamos. Por eso Pablo tiene el cuidado de decir, porque somos hechura suya, pero mire cuál es nuestra creación. Y esto va a impactar a aquel cristiano que no conoce la Escritura. Pero el cristiano que conoce la Escritura se maravilla, se goza, porque resulta que nosotros los cristianos, la iglesia fue creada en Cristo Jesús. A mí me estorba que los teólogos siempre compliquen la interpretación de la palabra. La mayoría de los teólogos no interpreta la palabra correctamente. Y por eso nosotros no conocemos el propósito divino en una forma certera. Y Dios quiere que nosotros conozcamos el propósito divino en una forma certera. Porque cuando usted descubre que usted fue creado en Cristo Jesús, entonces usted se da cuenta que Dios, que es Cristo, Él no es un individuo, Él es un hombre corporativo. Y esto, pues, como les digo, bota toda la estructura teólogos, porque si usted entiende que usted fue creado en Cristo Jesús, entonces usted se va a dar cuenta que usted es eterno, porque todos los teólogos están de acuerdo que Cristo es eterno. Sin embargo, ignoran que la iglesia fue creada en Cristo Jesús. Entonces, solo imagínense ustedes. Hay muchas cosas que los cristianos desconocen y es debido a su negligencia, debido a su falta de amor por la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque soy una persona que desde chiquitito, yo no sé, pero desde que yo tenía 5 años yo amo la palabra. Claro que amo más al autor, ¿verdad? Pero amo la palabra porque me recuerdo que desde que tenía 5 años yo leía y leía y leía los Salmos, que era el libro que más me gustaba, aunque no lo entendía, pero leía y me gustaba mucho. Y creo con todo mi corazón que yo nací para ser un hombre que enseña la palabra de Dios y con mucha responsabilidad, porque me ha hecho mella, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sería muy vergonzoso que me presente delante de Dios y haber pretendido ser un maestro de la Biblia. De veras, pienso siempre en eso. Qué vergüenza sería que un día Dios me juzgue y me diga, tú no enseñaste bien mi palabra. Y por eso procuro cada día con mucha diligencia para no engañar a los hermanos. Y por eso les dije que este año 2023 para mí fue un año de mucha victoria, porque Dios me mostró cosas que nunca en mi vida había aprendido. Aprendí que somos creados en Cristo Jesús. Y fíjese que ese versículo lo había leído como 1000 veces
y había predicado muchas veces de él, pero no salía la revelación, mire, porque somos hechura suya, eso es hechos en Adán, hagamos al hombre. Creados está en el versículo 27. Pónganme, vamos a poner los dos versículos, Génesis 1:26, y vamos a regresar de nuevo a este para que así les puedo hablar lo que quiero hablar hoy. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahí Pablo dijo, somos hechura suya. Y usted tiene que saber que cuando se habla del hombre como hechura, tiene imagen y tiene semejanza. Cuando es hechura, tiene imagen y tiene semejanza. Y luego se nos dice que es para señorearse, o sea, para representar a Dios como autoridad sobre todo eso que está ahí, que es nada más una metáfora, ¿verdad? Porque no es tan importante que nos hagan caso los peces, ni las aves, ni las bestias, sino lo que ellas representan. Amén. Nuestra autoridad está sobre lo que ellas representan. Demonios, cosas diabólicas, bestias, gobiernos, etcétera, etcétera. Ok. Hagamos, pero nunca se les olvide que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Muchos dicen que nos crió a su imagen y semejanza, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, pero no dice que a su semejanza. ¿Ok? Muy importante. Muy importante. La Biblia es económica. La Biblia no tiene palabras ni de más ni de menos. La Biblia tiene palabras exactas para lo que Dios quiere decir. Nosotros como creación solo tenemos la imagen de Dios y mire para qué es la imagen en la creación, para que todo el mundo sepa si usted es varón o si usted es hembra. Aleluya. Aquí el lesbianismo se queda cortado de una vez, no es espiritual, porque la creación de Dios es nuestro espíritu. Nos crió de nuestro espíritu, nos hizo de una mezcla de imagen y semejanza, espíritu y alma, y nos formó del polvo de la tierra. Y si ustedes no creen que estoy hablando la verdad, pónganme Isaías 43:7. A veces pareciera que solo estoy repitiendo, pero usted se va a dar cuenta que Dios lo bendice y en la repetición está el aprendizaje. Todos los llamados de mi nombre, si usted es judío, es llamado de Israel, el nombre del Señor. Y si usted es cristiano, usted lleva el nombre de Dios. Para gloria mía, lo creó, lo formó y lo hizo. Así que el profeta Isaías sabía o sabe que estoy hablando lo que él sabía. Isaías sabía que el hombre fue creado, formado y hecho. Y eso me lo dio Dios a mí. Eso no lo aprendí de hombre alguno. Yo aprendí que con certeza que el hombre es creado, hecho y formado porque Dios me lo dio a mi intuición. Y eso me abrió a mí la Biblia totalmente. Si ustedes creen que el hermano Carrillo tenía abierta la Biblia antes de saber esto, la tenía medio abierta. Pero con esto, hermanos, el Señor me abrió el entendimiento para que yo ya no predique ninguna cosa mezclada ni ninguna mentira, para que yo pueda hacer lo que dice Apocalipsis 14 como una primicia. Vírgenes en nuestro hablar y no hay hallada mentira en nuestros labios. Así que en esa visitación de Dios a mi vida, pues lógicamente mi mensaje ha sido más claro para todos ustedes desde el año 23. ¿Amén o no amén? Cuando empezamos a estudiar las jornadas,
y ahora que estamos estudiando las generaciones, porque son 42 jornadas y 42 generaciones. Entonces Dios nos simplificó y nos hizo ver muchas cosas en una forma muy, muy, muy clara. Entonces regresemos a nuestro versículo de oro, Efesios 2:10. No se le olvide a usted que usted como iglesia, usted fue creado en Cristo Jesús. Y si Cristo es eterno y yo fui creado en Él, por eso ahora que estaba en Guatemala les decía a los hermanos, miren hermanos, cuando Dios le preguntó a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo crié a los ángeles? Si me puedes decir eso, dice, verdaderamente eres sabio. Y él no pudo contestar. Pero la iglesia del Señor, que está bien instruida como usted, ahora usted sí puede contestar esas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié? Usted y yo estábamos en Cristo. Estuve ahora predicando acerca del nuevo pacto. Eso es fascinante, hermanos. Estaban los hermanos bien bendecidos porque me introduje unas 2 horas nada más les di acerca del nuevo pacto. Por eso cuando le hablaba a mis hermanos de Nuevo León les decía que es bien importante saber la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Porque el viejo pacto se lo dio Dios al pueblo de Israel y era algo terrenal. Sin embargo, a nosotros nos dio el nuevo pacto. Y fíjese que le preguntaba yo a algunos cristianos, a ver, dime, ¿en dónde hizo pacto Dios contigo? Porque con Israel lo hizo en el monte Sinaí. Pero ahora contéstame tú como cristiano, ¿dónde? Porque muchos cristianos hablan del nuevo pacto, pero no saben en dónde hizo pacto Jesús con ellos. Y la Biblia dice claramente que no nos hemos acercado o no nos acercamos a un monte que se puede palpar, sino que dice que cuando hizo pacto con nosotros, nosotros estábamos en la nueva Jerusalén. Solo imagínense, porque no os habéis acercado a un monte que se puede palpar, sino a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los espíritus hechos perfectos. ¡Wow, hermano! Entonces cuando uno enseña el nuevo pacto, uno se da cuenta que Dios hizo pacto con nosotros antes que viniéramos a esta vida. Por eso dice Pablo en Efesios 1:4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dele palmas al Señor, hermano. Mire, tiene que estar uno muerto para no gozarse. En serio. Ahora que estaba compartiendo con los hermanos en Guatemala, ellos decían, wow, hermano, entonces esto es precioso. Sí, les digo. Es que esto es maravillosísimo. El pacto que hizo Dios contigo, hermano, antes que vinieras. Si la Biblia no solo dice que es pacto nuevo, dice que es pacto eterno. Y solo algo que se hizo allá tiene eternidad. Lo de aquí abajo, todo terrenal, todo se acaba. Bueno, habiéndome introducido de esta manera y como para romper el hielo, dijo aquel, entremos a nuestro mensaje de hoy, que ya solo me quedan, ¿cuántos? Unos 20 minutos tal vez. Estamos en Mateo capítulo 1 y versículo 10. Mateo 1:10. ¿Se recuerdan ustedes? Porque algunos dirán, bueno, ¿y por qué el hermano Carrillo está estudiando los reyes? Es que el asunto es serio, porque resulta que en el Antiguo Testamento hubieron reyes del sur y reyes del norte. Todos los reyes del sur, que son los reyes de Judá, fueron utilizados por Dios para dar a luz a Cristo. Sin embargo, no usó a ninguno del reino del norte, que era la mayoría. Eran 10 tribus en el reino del norte. Y Dios no usó a ninguno de sus reyes para ser familiar de Cristo.
pero eran israelitas. Y cuando estudiamos eso, tenemos que estudiarlo con mucha visión, porque el sur representa a todos los cristianos que se les va a formar Cristo. Usted no crea que a todos los cristianos se les va a formar Cristo, hermano. Se les formará después del lloro y el crujir de dientes, pero en sus primeros 80 años de vida que Dios les da, no se les va a formar Cristo solo a los del sur, a los que son de Judá. Todos los de las otras tribus, a ninguno tomó en cuenta Dios. Ahora, Pablo dice que todas las cosas que Dios escribió del antiguo pacto, dice que son una sombra para entender nosotros una realidad. Y si Cristo mismo dijo que su mamá y sus hermanos eran los que hacen la voluntad de Dios, yo también puedo decir que nosotros somos reyes y que cuando leamos los asuntos de los reyes en la Biblia está hablando de nosotros. 2 versículos claves, Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Apocalipsis, y ya después regresamos a Mateo 1:10. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que cuando yo enseño la Biblia con toda responsabilidad, si Jesús dijo que su mamá y sus hermanos son los que hacen la voluntad, todos los reyes que están registrados en la Biblia, hay 42 reyes registrados en la Biblia, todos los reyes registrados en la Biblia, y no es casualidad que 21 del sur y 21 del norte. Todos los reyes que están en la Biblia nos representan aspectos de nosotros porque nosotros somos reyes. Todos los sacerdotes que Dios tiene en la Biblia son aspectos de nosotros porque nosotros somos sacerdotes. Entonces, reyes, y podemos certificar con Apocalipsis 5:10 para que tenga credibilidad en boca de 2 testigos, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Usted es rey, yo se lo voy a decir siempre, pero usted tiene que saber si es del sur o es del norte. Yo solo le digo que usted es rey, pero usted tiene que descubrir si usted es del sur o es del norte. Y no estoy hablando de mexicanos y estadounidenses, por favor. No vayan a creer que estoy hablando de esa manera, no. Estoy hablando espiritualmente, metafóricamente, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero usted ya sabe que solo los vencedores van a reinar en la tierra. Por eso están representados por miles y no por millones, 144,000, porque se pueden contar. Entonces regresemos a Mateo 1:10 porque ahora sí ya me entiende usted qué quiero decirle como rey, como rey. Le quiero hablar a usted como rey porque usted es rey. Delante de Dios usted es rey. Sea hombre o sea mujer, usted es rey. Así lo hizo Dios. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Gracias a Dios que le pude dar 19 horas de enseñanza sobre Ezequías, porque Ezequías es extraordinario. Ezequías representa un aspecto de nosotros los cristianos profundísimo, profundísimo, al grado que yo quería cubrir los mensajes tal vez 3, 4 y no pude. Tuve que darles 19 mensajes. Si usted quiere escucharlos, ahí está en el podcast, en el Spotify, en el YouTube, hasta en el Facebook, que de vez en cuando se cae. Le prediqué 19 mensajes de Ezequías, que su hijo Manasés fue todo lo contrario, ¿se recuerdan? Todo lo contrario, pero se arrepintió, dice, ¿verdad? Se arrepintió y hablamos mucho del arrepentimiento. O sea que si usted quiere ser un vencedor, arrepiéntase. Que todo aquel que se arrepiente, el Señor tiene cuidado de él. Pero ahora vamos a estudiar a Amón, porque Amón es lo contrario de su papá, Manasés. Y aquí en el 10 dice que Manasés engendró a Amón.
y Amón a Josías. Pero para entenderlos tenemos que ir a Segundo de Reyes. Vamos a leer los dos pasajes y si el domingo tenemos que continuar hablando de ellos, pues vamos a hablarlo. Pero vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 21. Y como yo sé que usted ejercita su espíritu y entiende la didáctica del hermano Carrillo, porque dice que el Señor no solamente querigma, sino también didache. Querigma es predicar y didache es enseñar, que de ahí se deriva la palabra didáctica. Vamos a ir a Segundo de Reyes 21, del versículo 19 al 24. Y yo quiero que usted note la diferencia. Quizá hoy no leamos todos los versículos, o a lo mejor sí. Bueno, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús, de Jotba. A estas alturas, usted sabe que toda la Biblia, el Antiguo Testamento es parábola. Toda. Hasta fulano engendró a sutano, eso es parábola. Toda es parábola. Cierto que para entender la Biblia totalmente, para entender todo el Antiguo Testamento como parábola, usted tiene que llegar a ser un erudito, porque eso demanda horas, y no solo horas, semanas, meses, años, y no solo eso, sino que dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Para entender al único Dios verdadero y al que Él ha enviado, a Jesús, se necesita una vida eterna. Y esta es, así que usted va a aprender bastante durante su estancia aquí en la tierra, pero va a ser una cantidad muy pequeñita la que va a salir sabiendo de aquí. Porque para entender a Dios y a Jesucristo usted necesita una vida eterna. Lo cual significa, esos versículos tienen un horizonte tremendo. Significa que usted va a estar siempre gozoso y siempre motivado de estar aprendiendo de Dios toda su vida eterna. Si alguien cree que aquí en la tierra puede entender a Dios, yo creo que está muy equivocado. Entonces, como usted ya entiende este hablar, 22 es 2 y 2. Usted sabe que nos va a hablar Dios por medio de este rey, de que este rey es para testimonio. 2. Si lo pone el 20 más 2, es 2 veces tribulación para testimonio. Eso sería, porque los números cuando uno ya los domina, uno puede multiplicar, puede restar, puede dividir, puede sumar. Así es la Biblia. 22 años. Estamos hablando de un 20 y de un 2 o un 2 y 2. Testimonio. Y qué casualidad que comenzó a reinar de 22 años diciéndonos Dios que Él es una persona que es para testimonio. Y qué casualidad que reina solo 2 años, que es testimonio. Entonces, de este rey nos van a hablar, y aunque usted vea que él es malísimo, lo usó Dios para que naciera Cristo. Así que usted a través de ese rey va a ver un aspecto de usted. No se me crea tan bueno, porque de acuerdo a la Biblia somos lepra contaminando a los demás, o somos pecado haciendo pecados. O sea que no vamos a tener un más alto concepto de nosotros. Por eso Dios se percató de que Moisés entendiera que él era lepra y le dijo que metiera su mano bajo su seno y que la sacara y le dijo, ¿qué tienes? Lepra, eso eres tú. Vuélvela a meter y se sanó. Pero Dios quiere que entendamos lo que nosotros somos, porque
en este propósito eterno que Dios se ha propuesto, el que interesa es Él. Si a nosotros nos tocara usar de esta clase de material, no la usaríamos. Así que examínate qué clase de material eres, no calificas. Por eso es que tienes que tener a Cristo. Por eso es que Cristo tiene que estar en ti para calificar. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su mamá fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. Ya saben ustedes que cada vez que Dios nos da detalles de esa categoría, es porque quiere saber de dónde resultamos nosotros, quién era nuestra mamá, ¿verdad? Y si alguien no estudia la Biblia, pues no va a saber cuál es su origen, pero nosotros tenemos que aprender a saber espiritualmente cuál es nuestro origen. Muchos de ustedes, la mamá que los crió fue la Iglesia Católica. ¿Aló? No era la Nueva Jerusalén. Pero gracias a Dios que la Iglesia Católica no era su mera mamá, porque usted viene predestinado, escogido y compacto, y viene compacto desde la vida del Espíritu. Pero Pablo dice que todos pasamos por la misma categoría o señal de pecadores. Y dice, y vosotros que en otro tiempo erais esto y esto y esto, y estando muertos en vuestros delitos y pecados, se los dio vida. O sea que, pero nosotros tenemos que saber nuestro origen, pues. El nombre de su madre fue Mesulemet, y yo tengo en mis notas el significado de cada nombre porque me gusta estudiarlo. Primero tenemos que saber qué quiere decir Amón, para que usted tenga idea de qué área suya le está hablando Dios, ¿verdad? Que sería qué aspecto de tu vida se quiere marcar Dios a través de Amón. Tú te llamas como se llaman todos esos reyes. Cada uno de ellos tiene un nombre y ese es un aspecto de tu vida. 42 aspectos de tu vida. Y ahorita te estoy hablando de Amón. Y Amón quiere decir fiel, verdadero o constructor. Entonces estamos hablando de una persona que Dios habla de él como alguien positivo. O sea que fiel, verdadero o constructor. Y este personaje tuvo una connotación negativa en la palabra de Dios. Si ustedes lo leen, totalmente negativa su connotación. Sus siervos lo mataron. Sus propios siervos de él lo mataron. Solo lo dejaron reinar 2 años y lo mataron. Sus siervos. Entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu porque el mensaje ahí está. Ahora que Dios nos hable, pues. Porque de nada sirve que Dios nos dé un Antiguo Testamento para cargar un biblión de 2 testamentos si vamos a pensar como muchos que el Antiguo Testamento no es para nosotros. Usted sabe que hay cristianos que dicen, no, el Antiguo Testamento no es para nosotros los cristianos, nosotros el Nuevo Testamento. Y se acuerdan que los Nuevos Testamentos solo les ponían los salmos, porque decían, bueno, los salmos sí, porque son el himnario, dice, de Israel y hay que copiarles. Pero no creían que el Antiguo Testamento tiene encerrados todos los secretos de Dios para que nosotros tengamos una vida victoriosa. Porque el Nuevo Testamento no nos da el mecanismo ni nos dice cómo podemos ser victoriosos, sino que el Antiguo, pero en figura, en parábola. El Nuevo solo nos dice que seamos santos, pero no nos dice cómo. Que amemos a los hermanos, pero no nos dice cómo. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos dice en parábola todo lo que nosotros debemos vivir y practicar. 22 años era Amón. Está hablando de ti, que tú eres testimonio de Dios, hermano. Y me atrevo a decirlo porque dice que Amón quiere decir fiel, verdadero y constructor. Por lo tanto,
está hablando de nuestra fe, está hablando de que lo que hacemos es verdadero y hasta somos constructores. O sea que hasta podemos estar trabajando en la iglesia. Amén. Ahora, su mamá se llamaba amiga o aliada. Amiga o aliada. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y queremos saber, les dije, ¿quién es nuestra mamá? Nuestra mamá es una amiga o aliada. Tenemos que saber porque por medio de ella fuimos producidos. Hubo algo en nosotros que nos produjo. En el caso de la verdad de Dios, dice que la madre es la que hace la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros, de alguna manera, fuimos engendrados a través de una mamá que hacía la voluntad de Dios, porque si no, no la toman en cuenta. Entonces, para interpretar correctamente, una amiga o aliada produce un fiel y verdadero. Eso quiere decir que Mesulamet dio a luz a Amón. Una que es amiga o aliada, produjo a un fiel y verdadero constructor. Y Arús quiere decir oro. Y todos nosotros sabemos lo que representa el oro en la Biblia, la vida divina. Por lo tanto, aquí nos están hablando de puro material divino. Y ahora la pregunta va a ser, ¿por qué este amigo? Mire, vamos a leerlo, pues ahora sí, sigamos con el 20, 21 hasta el 26. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Usted se va a asustar de que alguien que haya sido producido de una amiga o aliada y le produjo como fiel y constructor y verdadero, haga lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es para que usted no se asuste, que en la iglesia los hermanos son capaces, muy capaces de hacer lo malo. Solo mi hermana Meli dice amén y se le queda viendo a Lupe. No, pero no a la Lupe, a ti. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Como había hecho Manasés su padre. 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre y los adoró. Y nosotros ya sabemos lo que eso significa en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento los ídolos son puras cosas endemoniadas, porque detrás de todo ídolo hay un demonio. Entonces yo le dije, no se vaya a creer muy bueno, porque si no, no le van a abrir los ojos para que se arrepienta y que pueda ver lo negativo que somos. Acuérdese que dije somos, porque algunos se enojan cuando yo les digo que son malos, y yo le digo somos, para que así diga estoy bien acompañado del pastor. A los cuales sirvió su padre y los adoró. 22. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de... Hermano, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien que va a usar Dios para que dé a luz a Cristo tenga esas características? Dios no nos engaña. ¿Por qué Él nos habla así? Porque Él quiere que tú tengas esperanza. O sea que no nos debemos conformar de ser así. Esa es nuestra naturaleza carnal, pero Cristo la cambia. Y dejó a Jehová Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová, versículo 23. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa.
¿Cuántos saben que aquí en la iglesia los pueden matar? ¿Y quiénes los van a matar? Los mismos siervos. ¿Quiénes mataron a Cristo, hermano? Él dijo, mis hermanos. Así que no, mire, tampoco le estoy enseñando a que sea prejuicioso, ¿verdad? Porque no tenemos que ser prejuiciosos. Pero a los que Dios usa para matarlo a uno, es a los mismos hermanos. Lo que pasa es que nosotros no aguantamos, hermano. Cuando hay hermanos que nos empiezan a hacer la vida dura, no aguantamos. A pesar que Dios nos habla y nos dice, allí te van a matar. Y cuando viene el momento, quiere irse, quiere huir. Yo ya no voy a volver a la iglesia. ¿Para qué? ¿No ves que la hermana fulana, las caras que me hace? ¿No ves que la hermana fulana cómo me trata? Tú estás loco, ¿cómo voy a seguir yendo allá a esa iglesia? Además, el pastor cada vez que predica, a pegarme con garrote. Y a veces hasta he sentido que tú le cuentas mi vida. No, sí, yo me acuerdo de Montes. Montes una vez, antes de que fuera cristiano, su esposa lo invitaba a la iglesia. Vamos, Hani. No. Vamos, mi amor. No. Y el día que viene, hermanos, predico un mensaje y él dice que su esposa me dijo todo para que yo lo insultara a él cuando él viniera. ¡Wow! Te van a matar en la casa. La casa es la iglesia, hermano. Te van a matar, pero muchos no se dejan matar. A pesar que la Biblia dice que el hombre viejo sirve solo para crucificarlo, el hombre viejo es muy orgulloso. La mujer, la vieja, es muy orgullosa. Y por eso no se mueren, hermano. No se mueren. Pasan años y años y años y no se mueren. Y la diaconisa gordita siempre los quiere matar y no se dejan. Pero no lo dije por, de verdad, mire, perdónese, me salió, no lo estoy diciendo por nadie, de veras. Perdóname, Señor, y perdóname cualquiera que sea de esa figura. No, hermano, yo también soy gordo, hermano. Lo que pasa es que, no, de verdad, yo sí soy gordo, hermano. Algunos se ofenden, yo no me ofendo. Sí, si a mí mi esposa me dijera mi gordito, yo no me ofendo. ¿No? O sea que no hay que tomar tampoco las cosas así. Mire, ahora tengo que predicar para consolar. Ay, Señor Jesús, ayúdeme, Padre Santo. Usted gócese, gócese. Pero lo van a matar, mi querido rey. Mi querido rey, lo van a matar, mi querido rey. Mi querida reina, la van a matar. Pero si usted no está lista para morir, dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero nosotros, hermanos, somos, mire, tan indolentes que nosotros aquí nos entra el mensaje y aquí nos sale porque no lo tomamos en cuenta, hermano. Nosotros nos han predicado este mensaje que el hermano Carrillo está predicando 200 veces y no tenemos victoria. ¿Qué estará pasando con nosotros? ¿Por qué nosotros somos así? Si la elección es, te vamos a matar en la casa. Pero sigamos leyendo otro poquito. Entonces el pueblo de la tierra, mira pues, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en lugar a Josías su hijo. Ahí hay una sustitución, ten cuidado. Ten cuidado, pero cuando sea algo positivo, aprécialo. Pero si es algo negativo, no lo aprecies. Porque aquí va a ser positivo el asunto.
O sea que Dios usa, mire, al pueblo, para que conspire, perdón, que para que destruya a los que conspiraron. Ahí tenemos que ejercitar nuestro espíritu porque es una parábola que no está fácil. Pero a algunos de ustedes yo a veces les he dado chance a que ustedes ejerciten su espíritu. Tenemos la casa, que es la iglesia, ahí lo mataron, pero a los que los mataron, la tierra. Intervino. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? Gilmar ponía a Cristo. Cristo es la tierra. Entonces quiere decir que como que Cristo tomó venganza de los conspiradores. Entonces no vayan a creer que los que nos maten en la casa les va a ir muy bien. Si Dios usa a alguien para matarnos en la casa, Dios lo va a castigar. ¿Sí? Todos los que Dios usa para castigarnos a nosotros, más les vale que se arrepientan también. Aquí es parejo. Es cierto que nos tienen que matar en la casa. Ay, de aquel por quien vienen los tropiezos. Porque si no se arrepiente, a él le cobran doble. ¿Cuántos se recuerdan que ya estudiamos que Dios siempre va a usar a alguien para castigarnos y cuando lo castigue a él lo va a castigar más duro si no es obediente? Pero todo el que sea obediente y Dios lo use para castigarnos, Dios a él no lo va a castigar. Por eso Pablo nos advierte y dice, castigaremos toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea cumplida. Ustedes saben que los únicos que tienen autoridad para castigarnos son los obedientes en la congregación. Amén. Entonces ahí nos vamos ejercitando. Luego dice que puso en su lugar a Josías. Y Josías, ustedes, si leen conmigo quién es Josías, ahorita vamos a terminar en el 26 y solo vamos a leer el primer versículo de Josías y le prometo que termino, porque yo sé que usted ya está cansado y además tú oraste por 45 minutos. Dijo, bendice a mi pastor que va a predicar 45 minutos. Eso es tremendo, ¿ah? De una vez se asegura que no me pase. 25. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza. Y tenemos que saber a dónde lo sepultaron. Uza quiere decir fuerza. En el próximo mensaje vamos a estar hablando lo que eso significa, porque va a reinar en su lugar Josías su hijo. Y pongamos solo el 22:1 para introducirnos para el siguiente mensaje. Cuando Josías comenzó a reinar, ahora tenemos que saber qué significa Josías. Él comenzó a reinar a los 8 años, nuevo comienzo. O sea que ahora nos va a meter Dios a un nuevo comienzo. Mire cómo está estructurada la palabra de Dios, con una secuencia que quiere hablarnos a través de la secuencia. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Ahí está el nombre de su mamá, no Jodida, Gedida. No, es que algunos no leen bien y después me dicen, pastor, ¿verdad? No, sí, no ve que una vez le digo al hermano Santos, léanos por favor ahí en Isaías, y le di el versículo, hermano, y se pone el Santos a leer, hermano Gilmar, y dice, entonces dijo el rey, matémoslos a todos. Oiga, hermano, era metámoslos a todos. Una sola letra, hermano, hace la diferencia. Hija de Adaía de Boscat. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque al estudiar tu palabra
Tú sueltas secretos que están escondidos en ella y tú nos amonestas y tú nos hablas y tú nos enseñas para que nosotros tengamos una vida práctica.